grabar la Sí, señor. reunión, se está grabando, y vamos a compartir pantalla. Bueno. Y empezamos la clase de hoy. Lo que vamos a ver hoy es la planilla de diseño. Este es una presentación, un PowerPoint basado en la clase pasada, solamente que ya está un poquito más comprimido, le saqué varias diapositivas y sí, la parte final está un poco el kit de la cuestión de la clase de hoy, que es cómo trabaja la planilla y puntualmente los elementos que intervienen para acceder a la misma y qué es lo que buscamos con trabajar con la planilla para diseño de espesores. Recordando un poquito rápido, los datos requeridos para el diseño son el hormigón, es decir, la calidad del hormigón, el módulo de rotura-flexión. Cuando hablamos del módulo, o sea, esto es algo que, como vamos a ver en la planilla, cuando la ingresemos en el uso puntual de la planilla, el proyectista, el calculista, define el módulo de rotura-flexión en base a, bueno, a su criterio de qué tipo de ruta es. Recuerden que había una diapositiva que vimos ayer de la Ashton, donde según el tipo de vía que se trate, ruta, autopista, autopista urbana principal, o vía urbana principal, o vía urbana de bajo tráfico, bueno, definía distintos valores de módulo de rotura, variando de 4,8, 4,5, 4,2, y así. Creo que definía cinco tipos para más o menos darnos una orientación. Es un valor que, insisto, lo define el proyectista. Y ustedes, al definir esto, hoy le aclaraba a alguno de los alumnos que me había consultado, por ejemplo, así como nosotros acá en nuestra zona compramos hormigón en base a la resistencia característica, ¿no es cierto? En Buenos Aires, las hormigoneras, las que venden hormigón, uno puede comprar, en el caso por supuesto de pavimentos, en función del módulo de rotura. O sea, compro un hormigón, ¿no es cierto?, de módulo de rotura 4,5 megapascales, 4,6 megapascales, 4,7. Tendrán ellos su lista, ¿no es cierto? Y en donde lo que me están garantizando en definitiva es esa calidad del hormigón referido a su módulo de rotura-flexión, que es lo que en definitiva yo estoy buscando en base a lo que he propuesto como diseño o he definido como diseño. Bueno, hemos visto el módulo de reacción de lo que está debajo de la losa, o sea, la combinación del subrasante de fundación y la base que diseñemos, que puede ser en una o dos capas, y hallamos el módulo case, que es el módulo combinado o compuesto. Por favor, apaguen sus micrófonos, aquel que lo tenga habilitado. Como decía, llamamos el case con el periodo de diseño, que ya habíamos hablado también, en los pavimentos rígidos varía de 20 a 40 años, luego ya sería a partir de 25. Las características del tránsito, que hemos hablado bastante y hoy vamos a seguir un poquito más, las caras por eje, la cantidad, crecimiento, distribución y composición. Cuando hablamos de crecimiento hablábamos del factor de proyección, que usábamos el que propone la PCA. El factor de seguridad de cargas, que tenemos según la planilla esta que vamos a usar, sería hasta 99 vehículos pesados sin mayoración, o sea, que sería una vía de bajo tránsito pesado, que también son vías de tipo residencial. Vías intermedias, avenidas urbanas o algunas rutas secundarias, con vehículos pesados diarios, ¿no?, de 100
hasta 999 vehículos pesados propone usar 1,1. Y a partir de ya 1000 vehículos pesados por día, el coeficiente de alto tránsito, que son realmente las rutas principales ya de primera categoría, por supuesto autopistas, el coeficiente de seguridad de carga es 1,2. Y el hecho después, si tenemos transferencias de cargas en juntas transversales y en bordes, y la colaboración o no de sobreanchos o banquinas de hormigón. En el tema de las juntas transversales, si vamos a colocar o no pasadores. En las vías ya de tráfico intermedio y tráfico alto se recomienda, van a ver ustedes, por eso un poco interesante esta planilla que vamos a ver acá al final de la clase de hoy. Si uno, por ejemplo, pone no pasadores, ya para un tránsito importante, por ejemplo, 500 vehículos pesados por día, pone en rojo le marca, ya vamos a ver, insisto, se recomienda el uso de pasadores para esta cantidad de tránsito, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, los datos que hablábamos, cuáles son los criterios dominantes. En el caso de tránsito liviano y medio, generalmente es el criterio predominante es la fatiga, y para tránsito pesado, el criterio dominante es la erosión. O sea, a partir de los 1000 vehículos pesados por día, generalmente el criterio dominante de diseño es la erosión. Habían visto el ejemplo en el cálculo del módulo K combinado, las tablas que se usan. Yo les di inclusive, hoy les mandé al grupo una planilla Excel con 2 espectros de carga y con otros datos adicionales para que ustedes calculen, ¿no es cierto? Si quieren aplicar después eso en la planilla, para cada uno de los casos, ¿no es cierto? Para uno de los espectros, un ejercicio para el espectro 1 y otro para el espectro 2, un valor de subrasante, ¿no es cierto? Y un tipo de base, ¿no es cierto?, a construir para la estructura de pavimento rígido. En un caso yo les... ¿Perdón? Alberto, ¿Sí, Rory? fíjate si tenés más alumnos para ingresar. No sé si hay todavía. Mira. Por las dudas, fíjate, Alberto, porque yo entré un poco tarde también porque no, era como que alguien faltaba que me Sí, acepte, no, por pero eso yo había, capaz que... vos sabés que yo habilité había deshabilitado Para lo que que es la sala de entren espera. todos. Sí. Creo que están O todos, sea, ¿eh? Perdón. ya están todos ya, porque estábamos Había 2 o algo, 3 que estábamos. hay algo están 34. Sorry. Esperen, paro un poquito. A mí no me aparece nadie, ¿no? Listo, dale nomás entonces. ¿Quién pone un mensaje si pudieron ingresar todos? Acá tengo el celu en mis manos. El alemán me saca el grupo, porque soy... No, dale nomás, Alberto. Ya está, Bueno, ya. Parece que ya están atrás. pregunto ahí al grupo. Bueno, yo les había mandado. Ahí ya pudimos ingresar, parece que sí. Bien, parece que están todos. Pregunto, ¿están todos, no? Los que estaban por lo menos en espera. Les pregunto a los chicos. Bueno, parece que Sí, por lo menos Sí, yo entré y había bien, otro. fantástico. Bueno, yo les había... ¿se acuerdan que habíamos hablado ayer de justamente una de las evoluciones que tuvo el método PCA fue en el análisis de los K, digamos, según sea el tipo de base que yo vaya a utilizar, así sea base no tratada, suelo no tratado, o las bases tratadas con asfalto, o las bases tratadas con cemento, o las de hormigón pobre. Esta es una de las evoluciones justamente de esta planilla que vemos acá, que yo les había propuesto usen esta creo que era para el espectro de carga 2, usen esta para calcular el módulo K combinado.
Y en el otro le puse, usen la que da el manual que está en el manual del Instituto del Cemento Portland, le puse en la página y todo en la que está, que era una base tratada con cemento también, que es la planilla original del método PSA. Y van a ver que esa planilla original como que aparentemente, por lo que uno ve, sobreestimaba los valores de K. Porque esta planilla, que es un poco más moderna, los valores respecto a esa planilla original son un poco menores. Y un poquito para que dejar o resaltar la cuestión, un poco lo que hablábamos de los métodos mecanicistas, fíjense que acá hablamos de módulos. Ya, evidentemente el análisis acá ya ingresó el tema de módulos, que es el futuro de los métodos de cálculo, los métodos mecanicistas. Y el dato pasa a ser el módulo, ¿ya? No un valor empírico como el K, digamos, sino algo un poco más preciso, más estudiado como es el módulo, digamos, que es un poco el futuro de los métodos de cálculo. Un poco comentario al pasar que les quería hacer. Bueno, habíamos calculado el módulo K combinado para este ejemplo que explicamos ayer. El hormigón, que, insisto, es un valor, el módulo de rotura es un valor que lo define el proyectista, pero está la posibilidad de estimarlo, digamos. Pero uno al estimar debe estar seguro de que ese valor lo vamos a cumplir en obra, porque tienen que estar los controles de obra. Esta es una manera de estimar a partir de la resistencia característica de rotura con presión inconfinada, digamos, que es lo más común, digamos, que tenemos en ingeniería respecto de evaluar un hormigón, digamos. Bueno, habíamos evaluado un valor de 4,7, por ahí les decía que por ahí para nuestra zona, salvo que tengamos, y vale la aclaración, un análisis, un control de calidad, un análisis del hormigón, ir controlando en lo que es la producción importante, exhaustivo. Por ahí, si uno no va a contar con un control de obra bueno, bueno, por ahí conviene bajar un poquito este 4,7 a un valor 4,5 que seguro lo voy a lograr en obra, digamos, con un valor medio. En tránsito, bueno, aquí vamos entrando a lo que nos interesa ya enfocándonos en la planilla. ¿Cuáles eran los datos? Habíamos visto que era el PMA, el porcentaje de vehículos pesados, la distribución por sentido, que siempre conviene tomar, habíamos visto, el 50%, o sea, considerar 50 y 50. 50 en cada sentido, consecuentemente el factor de distribución por sentido 0,5. Distribución por carril. Ojo, nosotros diseñamos, y eso lo he hecho para un carril. Nosotros tomamos un carril de diseño que es el más cargado, digamos, por donde circulan los vehículos pesados, que siempre es, en caso de autopistas o multicarriles, el de la derecha, o sea, donde tiende a circular la mayor cantidad de tránsito pesado. Hablamos del factor de proyección, dado por la PCA, que es el que adoptamos, 1 más I elevado al periodo de diseño dividido 2, la tasa de crecimiento de los vehículos pesados, bueno, y el espectro de carga que era para cada 1000 vehículos pesados, cómo se distribuye, cuántas cargas tenemos cada 1000 vehículos pesados, como es la distribución de carga cada 1000 vehículos pesados. Bueno, hablamos de esto, distribución por sentido 50 y 50, lo que recién comentamos, y distribución por carril en el caso de tener 2 carriles o más. Y estamos entrando ya en lo que son los espectros de carga. Estos son los espectros de carga de la PCA, que hablábamos que hay que tener cuidado. Esto trae el método como proposición, pero son para tránsitos, no para nuestro país, son para tránsitos de Estados Unidos, que no son representativos. No son representativos para nuestro tránsito. Como explicábamos cuáles son, cómo se hacía este análisis del espectro de carga, o sea, tomamos o analizamos en mi tramo de análisis de mi ruta, voy y analizo, ¿no es cierto?, 1000 vehículos pesados, que pasen 1000 vehículos, y ahí
hago el análisis de esos 1000 vehículos, ¿no es cierto? Que es una sumatoria de 1000 camiones pesados, que pueden ser camiones de 2 ejes, 3 ejes, ¿no es cierto? Con ejes tándem, con ejes triples, con camiones, por supuesto, los semi-remolques y los con acoplados, con distintas combinaciones de eje, ¿no es cierto? Pasan 1000 camiones. De esos 1000 camiones, yo debo hacer el análisis, ¿no es cierto?, de los ejes. Hay tantos ejes simples, tantos ejes dobles, tantos ejes triples, digamos, para esos 1000 camiones. Y a su vez de esos ejes, que lo que les comentaba, que por ahí es lo más difícil, ¿qué carga tenían esos ejes? Algunos irán descargados, otros irán, por ejemplo, el 40% puede ir descargado. Eso debería ser dato, si no, bueno, hay que empezar ya a inferir y a hacer suposiciones. El 40% puede ir descargado, el 60% restante, vamos a suponer que 40, o sea, estoy en 80, va con carga legal, y ese 20% restante va una parte, 10% con una sobrecarga del 5% sobre la permitida legal, y el otro 10% a su vez con una sobrecarga porque es un 10% sobre la permitida legal. Y con eso tengo el análisis de los 1000 vehículos pesados y qué es lo que obtengo, digamos. Bueno, esta es lo que yo les mandaba para que ustedes carguen la configuración de cargas por eje cada 1000 vehículos pesados. Habíamos dicho que se excluyen todos los vehículos de 2 ejes y 4 cubiertas, los vehículos tipo camionetas. Acá nos interesan los vehículos pesados, o sea, con ejes, puede ser un eje con cubiertas simples, pero el de atrás con duales. A partir de ahí, para arriba, digamos. Y la configuración de cargas por eje, entonces yo tendré, como les decía, las cargas, debo saber las cargas, y la cantidad de ejes que circuló con esa carga. Y así, para ejes simples, para ejes dobles y para ejes triples. Esa es la... Sí. Esos son los datos, ¿no es cierto? O sea, esos son Datos. datos que Esto es da. dato. Ah, perfecto. Esto es dato que, insisto, que uno puede entrar a la página de Bidirectional y analizar distintos tramos de ruta en base a sus contadores en la zona, y bueno, y hacer un análisis. Ahí voy a tener el TMA y me dice los camiones que, así como veíamos recién, ¿no es cierto?, aparecen las configuraciones de camiones que circulan, y en base a eso yo saber los camiones, con lo cual yo voy a poder tener los ejes. Después, bueno, haré suposiciones para ver esos ejes, como les decía, cómo se lo necesita la mitad cargado, la mitad descargado, de esa carga, bueno, casi todo a carga legal, un poco, en nuestra zona es bastante común, con sobrecarga, digamos, de algún tipo, 5 o 10% arriba de la permitida. Pero es dato esto, es dato, que yo debo buscar, digamos. Claro, esos datos podés hacerlo con los conteos que vos hagas de los Claro, camiones, del digamos. análisis, digamos. Sí, Es dato. perfecto. El Y para análisis, sí, usted, el análisis. es del análisis, y para usted va a ser un dato que le vamos a dar nosotros, digamos, Perfecto. del ejercicio que sea, ¿no? Sí, gracias. Disculpe, profe, una pregunta. Sí. Entonces, si nosotros sumamos todas esas cantidades de ejes de los simples, los dobles y los triples, Exacto. sería la equivalencia de los 1000 camiones. Exactamente. Creo que acá, por ejemplo, fíjate que sumando, tenés, creo que 2.900, algo así. 2.900. Quiere decir que el promedio de cada camión tenía 2,9 ejes, digamos. O sea, más o menos, habrá camiones de 2 ejes, habrá camiones de 4, o sea, mucho más camiones de 2 ejes, o sea, el promedio te dio 2,9 más o menos. Eso significa. Bueno, ese es el concepto que hay que tener claro, ¿viste? Ahora, el cálculo de las repeticiones esperadas en el periodo de diseño. Pero por ahí un práctico puede ser, les damos el TMA, el porcentaje de vehículos pesados, y que me dicen para una carga qué consumo de fatiga de erosión tiene. Nosotros dándole, ya vamos a ver las repeticiones permitidas que tienen esas cargas.
sin necesidad de entrar al Excel. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Que a partir de ahora lo que hace el Excel, digamos, cómo trabaja el Excel. Cantidad de vehículos pesados por día va a ser igual a TMDA por el porcentaje de vehículos pesados. Todo esto es dato de los censos. Y las repeticiones esperadas de una carga va a ser la cantidad de ejes cada 1000 vehículos pesados, que es el dato, por ejemplo, acá es para esta carga, 11,55 toneladas, yo tengo 124 ejes cada 1000 vehículos pesados. O sea, va a ser esa cantidad de ejes cada 1000 vehículos pesados por los vehículos pesados por día, dividido 1000 para llevarlo a un valor unitario por día. Después lo multiplico por 365 días por año para obtener el anual por el periodo de diseño, para obtener durante el total en el periodo de diseño, 25 años estamos analizando, ya vamos a ver el cálculo con números, por el factor de proyección, que es el crecimiento que uno prevé en el periodo de diseño, usando la fórmula que propone la PCA, que recién vimos, y por el factor de distribución por sentido, por el factor de distribución por trozo. Y estamos entrando ya en el procedimiento de diseño, que uno lo que hace en el procedimiento de diseño es verificar un espesor propuesto. O sea, yo, como proyectista, en este caso del programa, cargo un espesor. En realidad el programa, en este caso, el programa ya tiene la posibilidad de mostrarme cuál es el espesor mínimo que me cumple las verificaciones de fatiga y erosión, pero uno lo que hace del método PCA es adoptar un espesor que más o menos sabe por experiencia y verificarlo a los análisis de fatiga y erosión. Y esta es la planilla que ustedes ven a la derecha, es la planilla total. Fíjense que tenemos el análisis de ejes simples en el cuadro superior, por así decirlo, en el cuadro intermedio los ejes dobles y en el cuadro inferior los ejes triples. Fíjense que en la primer columna tengo la carga, que era la carga que nosotros veíamos que teníamos, la carga esta, la de 11,55. Allá en la planilla anterior está, creo que redondeáis, está tomado 11,6, pero una cuestión de cómo redondea un decimal la planilla. La carga mayorada, o sea, la carga de cálculo, mayorada se refiere a la carga de cálculo, que es la carga por el factor de seguridad de cargas, que sería en este caso 1,2. Las repeticiones esperadas es lo que se calcula, que ya vamos a ver. Y a partir de ahí ya entramos concretamente en el análisis de fatiga y erosión. Y vamos primero entonces a ver cuáles son las repeticiones esperadas para este caso puntual. Entonces, las repeticiones esperadas, ya vimos la fórmula recién, nosotros tenemos vehículos pesados por día. El TMDA, hasta ahora me van siguiendo, ¿no? Cualquier cosa me paran y me preguntan. Vehículos pesados por día, el cálculo va a ser igual al TMDA, como les decía, por el porcentaje de vehículos pesados, que es 20%. TMDA era 5010. Entonces tengo 1002 vehículos pesados por día. El periodo de diseño, 25 años. El factor de proyección de la PCA es 1 más I elevado al periodo de diseño sobre 2. Está acá el cálculo, 1,28086, y siguen un poco los decimales. El factor de distribución por sentido, como decíamos, siempre conviene adoptar el 50%, salvo que uno tenga claramente que no es del 50-50 la distribución por sentido, sino que es otra, bueno, se adoptará el que sea, pero conviene siempre
La recomendación es 0,5, solo insisto que uno tenga claramente definido ese valor, ese dato. Y el factor de distribución por trocha, que en este caso al ser una calzada de ida y otra de vuelta es igual a 1. O sea, todo mi tránsito en mi calzada de diseño va por la misma trocha. O sea, no se trata de una autopista o un multicarriles. Entonces, las repeticiones esperadas de una carga va a ser igual a 124, que es del análisis cada 1000 vehículos pesados, por 1002, fíjense la fórmula que está acá arriba, vayan siguiendo, dividido 1000, eso es para llevar a un valor diario, y le multiplicamos por 365 días por año, por 25 años del periodo de diseño, por el factor de proyección 1,28, por el factor de distribución por sentido, 0,5, por 1, que es el factor de distribución por trocha. Fíjense que es igual a 726.295, que es el primer valor, este punto más grande, 726.295, que son las repeticiones esperadas en el periodo de diseño. A partir de ahí, es lo mismo, esto es lo que hace la planilla, y esto es lo que debemos saber, porque esta es la forma en que se analiza, ¿no es cierto?, el cálculo de un espesor en el método PSA. Ir analizando cada uno de los ejes de la misma manera. Y a partir de ahí, yo debo tener en el análisis de fatiga cuáles son las repeticiones admisibles para el análisis de fatiga y cuáles son las repeticiones admisibles para el análisis de erosión. Esto se lo puede obtener de manera gráfica, con gráficos, ¿no es cierto? Informativo ya para hoy, superado. Las fórmulas, insisto, están, las tengo ahí, si ustedes las quieren para verlas. Bueno, y la planilla lo que hace es aplicar esas fórmulas y a partir de ahí obtener cuáles son las repeticiones admisibles. Y a partir de ahí queda el análisis del consumo, tanto de fatiga como de erosión. El consumo en porcentaje es igual a las repeticiones esperadas sobre las repeticiones admisibles por 100. Fíjense que acá, si recordamos, en este caso al ser tránsito pesado, o sea, alto tránsito en muchos vehículos pesados, el criterio dominante de erosión es la fatiga. Efectivamente, el criterio predominante de diseño es la erosión. Efectivamente, lo que vemos acá, lo que hay es consumo de erosión. A fatiga prácticamente no ocurre, digamos. Y así, para los ejes simples, para los ejes dobles y para los ejes triples. Discúlpame, Tulio. Sí, Alberto. Donde están las repeticiones admisibles por erosión, ¿cómo la obtenías? Las repeticiones admisibles es aplicar una fórmula. Aplicar una fórmula, es la fórmula del método PSA, la puedes obtener por fórmula o por métodos gráficos, que están en el apunte de Rosario bien explicado si quieren hacerlo. Claro. Pero en definitiva es aplicar la fórmula y en función del módulo K, del espesor de la losa propuesto, ¿no es cierto?, que estoy verificando, la carga de cálculo, que sería acá 13,2, por ejemplo, 13,9, el E del hormigón, que es fijo, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, que es fijo, las dimensiones por losa son fijas, si usás pasadores o no, sí o no, y si tenés banquinas de hormigón o banquinas vinculadas, sí o no. En base a todos esos elementos, el periodo de diseño también, en base a todos esos elementos, vas a tener las repeticiones admisibles. Perdón,
pero el diseño no interviene en la obtención de los misiles. Y entonces ahí obtenés las repeticiones admisibles, aplicando una fórmula o obteniéndola indirectamente a través de un método gráfico. Y como ahí yo veo el consumo, como ven ahí, por ejemplo, vamos a la primera, que es las repeticiones, el consumo de fatiga que me genera la primera carga va a ser en erosión, porque si recuerdan, vamos primero al de fatiga, si la relación de tensiones entre tensión de trabajo y el módulo de rotura era menor a 0,45, las repeticiones permitidas eran ilimitadas. Esa era una de las condiciones que habíamos visto en la clase de ayer. Si la relación de tensiones entre tensión de trabajo que genera esta carga y, y el módulo de rotura era menor a 0,45, yo iba a tener ilimitadas repeticiones admisibles, en el caso de fatiga. En el caso de erosión, tiene su fórmula de cálculo, y es la que tenemos aquí presentada. Y el consumo va a ser las repeticiones esperadas, fíjense que ahí es 726.295 dividido 5.106.000, estoy haciendo con una calculadora, ¿no? 711, 0,14, es decir, 0,1422, lo multiplico por 100, y tengo el 14,22. Quiere decir que esta carga me consume el 14,22%. Esa sola carga me consume el 14,22% de fatiga. Para el análisis ya total, yo debo hacer esto, ¿no es cierto?, repetir, como estoy diciendo, carga por carga. Voy haciendo todo el proceso, carga a carga. Y fíjense que al final, yo sumo todo y no tengo consumo de fatiga por las cargas, y sí erosión, que tengo un consumo de fatiga del 99,1%. O sea, está bien diseñado. O sea, justo el espesor adoptado. Quiere decir que el espesor adoptado está bien porque el análisis de erosión me da menor al 100%. Ambos análisis, nunca va a haber simultaneidad, ¿no es cierto? Uno va a estar 100 y el otro también va a estar 100, porque no se da. Predomina uno, como dijimos, predomina el otro. Pero ambos análisis deben dar el consumo, la sumatoria de consumos de todas las cargas menor al 100%. Y esta planilla que será un poquito más chica porque acá es todo junto, así se la analiza. Tenemos acá la sumatoria total de fatiga 0%, que es lo que veíamos más grande, y la sumatoria de erosión 99,1. Quiere decir que el espesor que yo estoy proponiendo está bien, digamos. Y la conclusión entonces es que, ¿cuáles son las conclusiones del criterio de verificación? La fatiga total del pavimento corresponde a la sumatoria de la fatiga consumida por cada grupo de cargas. El daño por erosión total corresponde a la sumatoria de la erosión, lo que decíamos recién, consumida por cada grupo de cargas. Para que el diseño sea válido, el consumo total de fatiga y el daño total por erosión, de manera separada, cada uno de ellos debe ser inferior al 100%. Y lo que hablábamos ya de los criterios dominantes, usualmente el criterio de fatiga, controla el diseño de los fragmentos de bajo tránsito pesado. Y en general los ejes simples causan un daño mayor por fatiga. Los ejes duales, o sea, simples, pero no duales. Y usualmente el criterio de erosión controla el diseño de los pavimentos de elevado tránsito pesado. En general, los ejes tándem causan mayor daño por erosión. Bueno, si les parece ahora, si hay alguna duda, o si no... Profe, le Sí. pregunto, veo que acá dice que el criterio de fatiga está dominado en bajo tránsito pesado y Sí, erosión en alto tránsito pesado. sí, Esto, sí. acá vimos que teníamos un alto tránsito pesado y daba 0% la fatiga.
Esto es porque se puso un espesor mayor para que se verifique la erosión, y haciendo esto se dio que la relación esta de fatiga Alberto, y... Sí, Se va a cortar. se va a cortar. Decirle que si me arrancamos de aguantás, vuelta. arrancamos no. Arrancamos Dale. no. Arrancamos de vuelta y que Volvemos haga de vuelta la pregunta. Exacto, sí. ¿Y todo? Nos Dale, dale. desconectamos y nos volvemos a ver. Seguimos con el mismo link. Sí, por el mismo Sí, link, con el mismo link. Dale, dale. Dale.